En un mundo dividido entre espers y gente común, vos sos de los que no tienen nada. Un día cualquiera, una sombra devora el sol y un monstruo desata el infierno en tu calle. El pánico te paraliza. Estás a un segundo de la muerte, hasta que una mano imponente se extiende desde el caos para salvarte. Un esper sin su guía es pura inestabilidad. Este video sin tu like también. Convertite en mi guía, estabiliza el caos y dale a ese botón. En una mañana soleada y bulliciosa, un joven de traje, con una tos que lo molestaba, caminaba entre la multitud de la ciudad. Era un día como cualquier otro, de esos que te hacen sentir parte del engranaje, apenas un punto más en la vorágine urbana. Pero este mundo, el que conocemos hoy, no siempre fue así de normal. Hubo un tiempo donde todo era más simple, hasta que un día, sin previo aviso, algo cambió. Monstruos gigantes, sacados de alguna pesadilla, empezaron a aparecer y a sembrar el caos. La humanidad se vio de repente al borde de la extinción. Pero la desesperación dio lugar a una nueva esperanza. Los espers, personas con habilidades sobrehumanas que podían enfrentarse a estas criaturas. El problema era que el poder de los espers era inestable, incontrolable, sin los guías. Individuos rarísimos que podían estabilizar sus habilidades. Con la aparición de estas dos clases de personas, la civilización de a poco fue recuperándose, aunque el peligro seguía latente fuera de las ciudades. La gente se acostumbró a convivir con la posibilidad de un ataque, y los espers y guías se volvieron fundamentales para mantener la paz. De hecho, el gobierno se tomó el trabajo de identificar a todos los espers y guías desde jóvenes, porque quien nacía con esas aptitudes tenía asegurado un puesto de por vida y una vida de lujos. No era de extrañar que muchísimos soñaran con ser uno de ellos. Nuestro protagonista, lamentablemente, no era de ese grupo selecto. Él era de los normales, los que seguían yendo a trabajar en traje como el resto de la gente común. Justo cuando pensaba en su rutina diaria, el cielo, que un momento antes era azul, se nubló de golpe. Una sombra inmensa cubrió la calle, y el muchacho sintió que el aire le faltaba. Antes de que pudiera reaccionar, un estruendo brutal sacudió el asfalto. Un monstruo alado, inmenso y aterrador, se había materializado en medio de la ciudad, desatando la destrucción a su paso. Cayó al suelo, el vaso de café rodando lejos de su mano, mientras el pánico lo paralizaba. Su corazón latía a 1000 por hora, y lo único que podía pensar era: «¡Diablos, no quiero morir así!». La vida se le iba en segundos, cuando, de repente, una figura imponente apareció entre el caos. Un hombre de cabello oscuro y ojos intensos, rodeado de una energía brillante y fría, le extendió una mano. Nuestro protagonista, aturdido y con los ojos bien abiertos, solo pudo soltar un «wow» ante la visión de su inesperado salvador. El esper, con una sonrisa ligera, le preguntó si estaba bien. Nuestro protagonista, todavía en el suelo y sin poder creer lo que había pasado, solo acertó a decir «wow» al ver a su salvador. Se dio cuenta de que estaba vivo y de que el ataque había terminado. El esper le ofreció una mano para ayudarlo a levantarse y lo invitó a un lugar seguro. Con una mezcla de gratitud y asombro, el chico normal aceptó. Pero en cuanto sus manos se tocaron, una descarga eléctrica y un dolor intenso lo recorrieron. «¿Qué está pasando?», pensó, mientras sentía que se ahogaba y se retorcía. El esper lo notó y, con calma, le dijo que no se preocupara, que todo iba a estar bien. Cuando el protagonista despertó, estaba en el sofá de su casa, agotado, como si hubiera escapado de las garras de la muerte por segunda vez. Lo habían dado de alta del hospital, pero sentía que estar en casa era mejor. Llamó a su trabajo para pedir el día libre, aunque sabía que, con el desastre que el monstruo había causado cerca de su oficina, no podría volver por un tiempo. Era una buena excusa para descansar. Mientras veía las noticias en la tele, donde informaban que el equipo de espers había resuelto la situación en solo 30 minutos, no pudo evitar pensar que él podría haber sido una de esas bajas. Pero no, sobrevivió gracias a ese esper, y de paso pensó que el tipo era muy guapo.
Recordó haber escuchado que la oficina de Spears publicaba información de sus miembros en su página web. ¿Debería buscarlo? Sin dudarlo, agarró su laptop y se puso a investigar. Para su sorpresa, la foto del Esper apareció de inmediato. Pero la sorpresa fue aún mayor cuando leyó el nombre. Esper clase S Oyul. Era el famoso Esper de clase S, el primero en Corea, una leyenda que había manifestado sus poderes a temprana edad y se hacía cada vez más fuerte. Oyul, el capitán del equipo 1, un Esper elemental capaz de controlar el agua, era considerado el Esper más poderoso de todo el país. El protagonista, aún en su casa, asimilaba toda esta información. Así que el tipo que me salvó es un Esper increíble, pensaba. Sentía un deseo profundo de agradecerle por haberle salvado la vida, pero la verdad es que era poco probable que volvieran a verse. Oyul vivía en un mundo completamente diferente al suyo, uno lleno de peligros y responsabilidades que él, un simple ciudadano, jamás podría entender. Su nombre, Oyul, ya le sonaba familiar, como si lo hubiera escuchado 1000 veces antes de investigarlo. Pasaron 2 meses desde el ataque del monstruo que había puesto su mundo patas arriba. El edificio de su empresa fue reconstruido en un tiempo récord, gracias al trabajo de otros Spers. Todo parecía volver a la normalidad en la oficina, excepto por un pequeño detalle. Varios asientos estaban vacíos. Y como suele pasar, el trabajo de esas personas ausentes fue a parar directo a su escritorio. Montañas de papeles y tareas se apilaban a su alrededor, dejándolo completamente exhausto. Una noche, después de llegar a casa, se tiró en la cama sintiendo que el exceso de trabajo lo estaba matando. Apenas tenía fuerzas para moverse y mucho menos para ducharse. Justo en ese momento, el timbre empezó a sonar sin parar. Ding dong, una y otra vez. ¿Quién podía ser a esas horas?, pensó. Que quizás era su amigo Do-Heon, gastándole una de sus bromas. Se levantó molesto, con ganas de retar a su amigo. Pero al mirar el intercomunicador, se quedó en blanco. No era Do-Heon. En la pantalla se veía la espalda de alguien, muy alto, y el protagonista se preguntó si de verdad alguien así podía vivir en su edificio. Con un poco de duda, presionó el botón para hablar y preguntó quién era. La respuesta llegó rápido. Soy tu vecino de al lado. Me acabo de mudar y me dijeron que tengo que darles pasteles de arroz a mis nuevos vecinos. ¿Pasteles de arroz? ¿El vecino de al lado? El protagonista, un poco confundido pero ya acercándose a la puerta, pidió que le esperara un segundo. El protagonista abrió la puerta y la sorpresa le duró un parpadeo. No eran solo pasteles de arroz, sino que el vecino era nada menos que Oyul, su salvador y el Esper clase S. Oyul, con esa presencia imponente, le sonrió cálidamente mientras le ofrecía los pasteles. El protagonista, aún en shock, lo invitó a pasar, pero Oyul gentilmente se negó, diciendo que no quería molestarlo. Entonces, para no quedarse atrás, el protagonista le ofreció unos postres que había hecho, y ambos se despidieron con una reverencia, un poco de protocolo vecinal que nadie se esperaba. Justo cuando el protagonista se disponía a cerrar la puerta, Oyul lo detuvo. ¿Ya cenaste?, le preguntó, y antes de que pudiera responder bien, Oyul añadió que había hecho demasiada comida y que si quería cenar con él. El protagonista, que había estado admirando lo impecable de la casa de Oyul, no pudo evitar mirar de reojo su propio apartamento, que era un caos. Ni a palos puedo invitarlo a mi casa, pensó. En medio de ese momento, Oyul le dio un toquecito en la mano. Y ¡zap!, una pequeña descarga eléctrica hizo que el protagonista soltara un ¡ay! Oyul se preocupó y le preguntó si le había dolido. El protagonista, un poco nervioso, dijo que no mucho, pero ya tenía la sospecha. ¿Los Espers tienen alguna energía especial que les recorre como electricidad?, preguntó. Oyul le explicó que no era electricidad como tal, pero que sí, que los Espers son mucho más fuertes que los civiles y a veces les cuesta controlar su poder. Sin darle más vueltas, Oyul cortó la conversación para recordarle que la cena ya estaba lista. Así, el protagonista se encontró de repente en la casa de su ídolo, disfrutando de una comida que era una delicia. «¡Guau! Tenés los mismos gustos que yo», exclamó, feliz de encontrar algo en común con el Esper clase S.
Oh-yul sonrió, contento de que le gustara su comida. Y mientras seguían cenando, el protagonista se preparaba para hacerle una pregunta importante. Justo cuando la atmósfera se sentía perfecta y el protagonista estaba a punto de hablar, el reloj de Oh-yul se encendió, emitiendo un brillo que lo hizo poner serio. Él, al parecer recibiendo una alerta, le dijo al protagonista: «Siento irme en mitad de nuestra cena, pero tengo que irme». El protagonista, sorprendido, se ofreció a irse también, pero Oh-yul lo detuvo. «Por favor, tómate tu tiempo y termina tu comida», le dijo con una sonrisa, asegurándole que no había problema con los platos. El protagonista, sintiendo que no podía dejarlo ir así de fácil, lo agarró del brazo. En ese instante, Oh-yul liberó un aura brillante. Sus ojos se tornaron de un azul intenso y, con una sonrisa enigmática, se despidió. «Nos vemos luego». Antes de que el protagonista pudiera reaccionar, Oh-yul salió disparado en un torbellino de energía, dejándolo solo y aturdido en el balcón, viendo cómo se desvanecía en la distancia. Se fue. Esa noche, el protagonista tuvo un sueño que lo transportó a un lugar cálido y confortable. Vio unas manos que lo cuidaban, que crecían y envejecían junto a él hasta que finalmente lo sostenían por la cara. Y al final de ese sueño tan íntimo, la imagen de Oh-yul apareció claramente, sonriéndole. El protagonista se despertó de golpe, con el corazón acelerado y la cabeza llena de preguntas. ¿Por qué había soñado con el señor Oh? El sueño lo dejó desconcertado, preguntándose si había un significado oculto. A la mañana siguiente, mientras salía para ir a trabajar, el sueño seguía rondándole la cabeza. Pero su atención fue capturada por una bolsa colgando de su puerta. Adentro, encontró una selección de sus aperitivos favoritos y una nota de Oh-yul que decía: «Siento lo de ayer, espero que anoche llegaras a casa sano y salvo». Una sonrisa se dibujó en su rostro al ver tantos de sus gustos preferidos. Todavía cargando con sus aperitivos, el protagonista pensó en limpiar su casa para poder invitar a Oh-yul a cenar de nuevo. Pero justo en su propia puerta encontró otra nota. Esta vez era una invitación directa de Oh-yul. «La próxima vez vamos a cenar a mi casa». La conexión entre ellos se estaba volviendo más profunda y la mirada intensa y enigmática de Oh-yul parecía prometer que esto era solo el principio. Fuera de la calidez de su hogar, en un mundo donde los monstruos atacaban sin piedad, Oh-yul, el imponente Esper clase S, se encontraba en plena batalla. Él y su equipo luchaban con todo lo que tenían contra una criatura enorme y feroz, sus poderes elementales chocando en una sinfonía de destrucción controlada. El hielo de Oh-yul se alzaba con fuerza, pero la lucha era extenuante. El capitán sentía la tensión en el aire, el cansancio acumulado y las heridas que se empezaban a sentir. Alguien de su equipo, con la voz entrecortada, gritó: «¡Capitán!», mientras otro compañero exclamaba, abrumado, que eran demasiados monstruos y que su formación se había desmoronado. El plan ya no servía, estaban en peligro. La frustración y el dolor eran palpables, pero Oh-yul no se dejó llevar. Con la mandíbula tensa y los ojos brillando con una energía helada, dio una orden clara: «Reúne a todos». Y es que, para un Esper del calibre de Oh-yul, la guía era un tema complicado. Cuanto más crecía su poder, más difícil era para los guías. La mayoría de ellos simplemente no aguantaba, se desmayaban por el esfuerzo y lo dejaban con el dolor que causaba la energía descontrolada. No era raro que sufriera estos episodios, pero la organización seguía y seguía asignándole nuevos guías, sin importar el historial de desmayos. Apenas ayer, cuando lo llamaron para una reunión, le presentaron a un joven guía recién manifestado. Oh-yul, aunque por dentro sentía un fastidio enorme, disimuló su descontento y se ofreció a ir a la sala de guías. Allí se sometió a las sesiones hasta que sus ojos se ponían negros por el esfuerzo. El resultado siempre era el mismo: más de 20 guías terminaban desmayados. Cada vez que usaba demasiado poder, tenía que pasar por esa dolorosa guía, un proceso que él no dudaba en enfrentar. Y sin embargo, a pesar de todo ese sufrimiento y el riesgo constante, Oh-yul empujaba sus límites, invocando pilares de hielo gigantescos que se alzaban majestuosos. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué lo motivaba a soportar tanto? Porque sabía que pronto Jau saldría del trabajo.
Mientras tanto, ajeno a la intensidad de la vida de un Esper clase S, el señor Lee, o Hau, como lo conocía Oyul, salía de su oficina. Era un día lluvioso, pero la sonrisa no se le borraba de la cara. Su compañero de trabajo no tardó en notarlo. «Parece que hoy estás de buen humor, señor Lee. Estuviste sonriendo toda la mañana, a pesar de la lluvia». El protagonista, con un paraguas en la mano, bromeó con su compañero sobre la lluvia y le propuso: «Ya que está lloviendo, ¿por qué no vamos a buscar Macaulay y John? Así que vamos a tomar solo una copa». Su compañero, emocionado, aceptó de inmediato. «Vale, si compartes tu paraguas, iré». El señor Lee le aseguró que había encontrado un lugar genial cerca. Bajo el sonido de la lluvia, ambos salieron del edificio, charlando sobre los planes y la comida, sin saber que una de las personas más poderosas de su mundo, el Esper Oyul, había soportado un tormento reciente solo pensando en su salida del trabajo. Mientras se dirigían a su destino, otro Esper, envuelto en su propia aura de misterio y con un paraguas, pasó a su lado. «Oh, es un Esper», comentó alguien, recordando que desde el ataque de hace 2 meses, los Espers se habían vuelto una vista común en las calles patrullando la zona. El mundo de los humanos y el de los Espers se rozaban, a veces sin que el primero se diera cuenta de cuán cerca estaban los hilos que conectaban sus vidas. Hau, sumergido en sus pensamientos, se dio cuenta de algo que antes no había notado: la forma en que la gente se alejaba de los Espers como si tuvieran miedo de algo invisible. Era raro, pensó, porque desde aquel día en que Oyul lo había salvado, él había empezado a verlos de otra manera. Mientras Hau se preparaba para su salida, unos pasos firmes se escucharon detrás de él. De repente, una voz lo detuvo. «Hau». Era Oyul, esperándolo bajo la lluvia. Hau, sorprendido, le preguntó si estaba patrullando la zona cerca de su oficina. Oyul le confirmó que sí, y Hau, con una sonrisa, le contó sus planes de ir a tomar Macaulay y John con su compañero de trabajo, el señor Kim. Al oírlo, el rostro de Oyul se tensó visiblemente. Poco después, el señor Kim se acercó y Hau los presentó. Oyul extendió su mano para saludar, pero la energía que emanaba de él era tan fuerte que el señor Kim empezó a temblar, incapaz de articular palabra. Oyul, con una mirada comprensiva hacia Hau, bajó la mano, explicando que la mayoría de la gente les tenía miedo. Luego, ante la sorpresa de Hau, se giró hacia el señor Kim y le dijo que no creía que pudiera ir a beber con ellos esa noche. El señor Kim, que hasta entonces estaba asustado, pareció aliviado y rápidamente se despidió, dejando a Hau a solas con Oyul. Hau, sin darse cuenta de la manipulación, le preguntó a Oyul si había arruinado sus planes. Oyul respondió que para nada, y Hau, sintiéndose cómodo, le propuso caminar juntos a casa, ya que vivían uno al lado del otro. El único problema era que ninguno de los dos tenía paraguas y se iban a mojar. Oyul se quedó pensando. Levantó la mano y con un gesto elegante empezó a manipular el agua. Ante los ojos asombrados de Hau, las nubes se dispersaron y la lluvia cesó por completo, dando paso a un rayo de sol. Hau, totalmente sorprendido, le preguntó si él había hecho eso. Oyul, con una sonrisa confiada, le dijo que parecía que debería haberlo hecho antes. Y como si no fuera suficiente, con otro movimiento de su mano, secó su ropa empapada en un instante. Oyul no salía de su asombro. Sus pantalones estaban secos, como si nunca hubiera llovido. Oyul, restándole importancia al asunto, le dijo que si quería, él se encargaba de secarle la ropa durante toda la temporada de lluvias, y su sonrisa era una invitación a más. Mientras caminaban, Hau se dio cuenta de que estaban en la estación de metro. Recordando lo que había visto antes y con un poco de vergüenza, le preguntó a Oyul si los Espers usaban el transporte público. Oyul le contestó que sí, si era necesario, pero que la gente a veces se asustaba al verlos. Hau, notando las miradas de los transeúntes, propuso que se separaran y se reencontraran en la estación más cercana a sus departamentos para no causarle problemas. Pero Oyul tenía otra idea. Con una mirada astuta, le preguntó si estaría abierto a una solución más eficaz. Antes de que Hau pudiera reaccionar, Oyul lo agarró de la mano. Una descarga de energía lo recorrió y al instante, Hau se vio levantado en brazos, volando por encima de la ciudad.
Hou soltó un grito, del susto, pero Oh-yul lo tranquilizó, asegurándole que jamás lo dejaría caer. Desde esa altura, la vista de la ciudad era impresionante, y Hou, aunque todavía en shock, no pudo evitar pensar que esta forma de moverse era mucho más eficiente que el metro. Con los brazos de Oh-yul envolviéndolo, Hou sintió un hormigueo inesperado. Apenas pudo decir que, aunque era eficiente, preferiría tomar el metro la próxima vez. Oh-yul, con una sonrisa, le preguntó, ¿la próxima vez? Y le prometió que para esa futura ocasión lo acompañaría a casa de una manera más cortés. Hou se sonrojó hasta las orejas y en su mente una voz le decía, así se siente cuando lo toco, me hormiguea, pero a mí no me disgusta para nada. Cuando aterrizaron, Hou estaba tembloroso, sintiendo que había estado a punto de morir. Oh-yul, con una mirada intensa, lo sorprendió al decirle directamente que era libre de tocarlo cuando quisiera. Hou se quedó helado. ¿Se habrá dado cuenta de que lo estuve tocando?, pensó, invadido por la vergüenza de ser considerado un pervertido. Pero Oh-yul, como si le leyera la mente, le tomó la mano, reafirmando sus palabras con una sonrisa profunda. «De verdad, me gustaría que me tocaras así». Hou estaba completamente abrumado y con la cara ardiendo. Oh-yul, con un gesto íntimo, acercó la mano de Hou a sus labios, sellando la propuesta con una chispa que le erizó la piel. La vergüenza le subía por la cara y Hou se sentía un poco raro con todo lo que acababa de pasar. Al día siguiente, en la oficina, el colega que Oh-yul había intimidado el día anterior se disculpó 1000 veces con Hou. Le explicó que se había asustado mucho por el aura de Oh-yul y el color de sus ojos, pidiéndole a Hou que le diera el mensaje porque no se atrevía a enfrentarlo de nuevo. Hou aceptó, pero su colega no pudo evitar preguntarle, «¿Vos no le tenés miedo, señor Lee?». De vuelta en su casa, Hou, todavía pensando en todo, se puso a buscar en internet sobre espers y guías. Le sorprendió la poca información que había. Se dio cuenta de que, a diferencia de su colega, él no sentía miedo de Oh-yul, tal vez porque le había salvado la vida. Mientras investigaba, descubrió que la guía se hacía a través del contacto físico. Esto lo desilusionó un poco. Pensó que si a Oh-yul no le importaba que lo tocara, era porque estaba acostumbrado a ese tipo de contacto por su trabajo como spare. Con un puchero, decidió que lo mejor sería mantener la distancia, asumiendo que Oh-yul se mudaría pronto. Pero la tranquilidad duró poco. Unos golpes fuertes en la puerta y una voz que gritaba su nombre lo hicieron saltar del sillón. «¿Quién es?», preguntó Hou, con el corazón latiéndole fuerte. Era Do-hyun, su amigo, que llegaba de sorpresa con varias bolsas de supermercado para pasar el fin de semana. «No me mires así», le dijo Do-hyun, «tendrías que tener corazón y recibir a tu amigo». Ya acomodados en el sillón, con unas latas de cerveza en la mano, Hou aprovechó para preguntarle a Do-hyun si sabía algo sobre los espers. La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Qué pregunta tan rara?», dijo Do-hyun. «¿Estás metido en algún lío? ¿Te pilló algún esper haciendo algo malo?». Hou negó con la cabeza, insistiendo en si sabía algo o no. Pero Do-hyun, evasivo, solo dijo, «Yo solo sé lo que sé», y se encogió de hombros, dejando a Hou con más dudas que respuestas. Aunque Do-hyun se mostraba evasivo, Hou siguió intentando sacar información, relatándole, como si fuera de un amigo, cómo había conocido a Oh-yul. Le contó que lo había salvado, que se reencontraron, que lo invitó a cenar y que de repente el esper se había ido apurado. Do-hyun, que ya había entendido que Hou hablaba de sí mismo, lo interrumpió, molesto. Le advirtió que dejara de hacerse el tonto y le preguntó directamente, «¿Qué quiere hacer tu amigo con este esper? ¿Quieres salir con él?». Hou se quedó sin palabras, visiblemente incómodo. Do-hyun, sin esperar respuesta, le soltó que dejara de soñar. Le explicó que los cerebros de los espers funcionan distinto, que solo reaccionan a los guías y que en el fondo un civil nunca podría tener una relación normal con uno. Además, le mostró una imagen mental de un esper perdiendo el control, una escena peligrosa y caótica, y le advirtió con seriedad que no intentara mantener distancia de un esper. Pero luego, como si quisiera restarle importancia, Do-hyun cambió el tono. Le sugirió a Hou que Oh-yul probablemente solo estaba tirándole los tejos por diversión y que no era raro que intentara tener algo más íntimo con él, ya que a esos tipos les gustaban tanto los hombres como las mujeres.
Hau, sorprendido por la crudeza, preguntó si él parecía normal, a lo que Do-hyun respondió con un seco como el infierno. La conversación se cortó abruptamente cuando unos golpes violentos sacudieron la puerta. Una voz femenina, furiosa, gritó el nombre de Oh-yul. Hau y Do-hyun se asomaron por el ojo mágico y vieron a una mujer vestida con lo que parecía un uniforme. Era la guía del equipo 1 y no estaba de buen humor. Se quejaba a viva voz de que todos en su equipo estaban locos, incluido el capitán Oh-yul, que llevaba días sin aparecer por el trabajo. De repente, la guía recibió una llamada. Por lo que se escuchaba, Oh-yul estaba de mal genio y su vecino se estaba poniendo incómodo. La guía, cada vez más frustrada, amenazó con declarar una alerta de esper descontrolado y evacuar la zona. Mientras Hau y Do-hyun observaban la escena, un ligero craqueo eléctrico se escuchaba desde el departamento de Oh-yul. Hau, dándose cuenta de la situación, le preguntó a Do-hyun si la mujer era una guía, a lo que su amigo, con el ceño fruncido, le apretó el hombro con fuerza. Hau, molesto, le reclamó: «¿En serio? ¿Por qué me apretas el hombro? ¡Para!». Pero antes de que Do-hyun pudiera responder, la furia no era suya, sino la de Oh-yul, cuya energía descontrolada parecía explotar a su alrededor, mientras Hau se quejaba del dolor. Oh-yul, con una mirada intensa y sus ojos brillando, se dirigió a la mujer que había llegado, Guía Gien. La tal Gien, molesta, lo confrontó de inmediato. Le reclamó por abandonar su puesto y por su insolencia al mirarlo así. Luego, sin rodeos, le pidió una explicación por su comportamiento, recordándole que tenía que hacer su informe. Oh-yul simplemente le dio una mirada penetrante y la instó a hacerlo de una vez, antes de tomarla del brazo y arrastrarla. «Te estoy diciendo que me guíes», le dijo. «Para eso viniste, ¿no?». Gien suspiró, visiblemente resignada, y accedió a la guía. Un aura de energía envolvió a ambos mientras Oh-yul se calmaba un poco. Pero para la guía no fue tan fácil. Su cuerpo se doblaba del dolor y el agotamiento. «Ya es suficiente», le dijo, casi con la voz rota. Oh-yul, impasible, le respondió que podía enviar a otras guías si así lo quería. Gien, con un aspecto pésimo, se tambaleó hacia la salida, pensando que en verdad debía dejar este trabajo. Oh-yul se giró hacia Hau, con una calma que contrastaba con todo lo que acababa de pasar. Le preguntó cómo estaba, disculpándose por el alboroto que su subordinada había causado, y explicó que no se sentía bien últimamente. Hau, preocupado, le preguntó si estaba enfermo, y Oh-yul confirmó que un poco. El protagonista ofreció buscarle medicinas la próxima vez. La conversación se interrumpió cuando Oh-yul fijó su mirada en Do-hyun, preguntándole a Hau si era su amigo. Do-hyun, incómodo, se presentó como Kim Do-hyun, amigo de la infancia de Hau, y aprovechó para decirle a Oh-yul que todo el mundo en Corea lo conocía. Do-hyun, sintiendo la tensión, tomó a Hau de la mano y lo arrastró hacia el departamento, aconsejándole a Oh-yul que descanse. Pero justo cuando Hau se despedía, Oh-yul lo llamó con una voz que no admitía objeciones. «¡Hey, Lee Hau, ven aquí ya!». Un rato después, Hau estaba durmiendo plácidamente en su cama, ajeno a que Oh-yul lo observaba con una lata de cerveza en la mano. Las horas pasaron y Do-hyun, con otra lata, parecía frustrado, murmurando para sí, «maldita sea». Mientras tanto, Hau seguía preocupado por la supuesta fiebre de Oh-yul. Pensaba que, aunque fuera un esper clase S, no dejaba de ser humano. En su mente, la imagen de Oh-yul seguía siendo la de un hombre. Do-hyun, sin embargo, lo miraba con otra perspectiva, preguntándose quién era realmente Oh-yul y si, en el fondo, no era completamente humano. Ignorando las dudas de su amigo, Hau se puso a revolver los cajones, buscando alguna medicina para su vecino. Finalmente, encontró lo que buscaba y sonrió satisfecho. «Jeje, no podés dejar pasar nada, ¿verdad?», se dijo a sí mismo, dispuesto a ayudar a Oh-yul. Hau, con las medicinas y el porridge en mano, se encontró con Oh-yul para entregárselos. El esper le dio las gracias y Hau, con su habitual amabilidad, le ofreció que la próxima vez que se sintiera mal, no dudara en avisarle. Al fin y al cabo, estar enfermo solo era duro. Pero Oh-yul, en lugar de aceptar la ayuda como una simple muestra de buena voluntad, se acercó mucho a Hau, demasiado.
Le repitió que la próxima vez no le diera oportunidades o que podría aprovecharlas todas. Ha-woo sintió cómo la sangre le subía a la cara, dándose cuenta de lo cerca que estaba Oh-yul, de la intensidad de su mirada y de la doble intención detrás de sus palabras. Justo cuando la tensión se volvía insoportable, Do-yeon irrumpió en el pasillo, llamando a Ha-woo para que se diera prisa, que iba a alquilar una película. Ha-woo, aliviado por la interrupción, se despidió de Oh-yul. Pero el esper, sin perder un segundo, le preguntó a Ha-woo si él también podía tomar una copa con ellos. Ante la sorpresa de Ha-woo, Oh-yul afirmó que se ducharía y luego iría a su casa, dejando claro que no era una pregunta, sino una declaración. Ha-woo, con su naturaleza complaciente, sonrió y le dijo que se tomara su tiempo. Minutos después, Ha-woo llegó a su departamento, todavía sonriendo por la idea de una noche de película con su amigo y Oh-yul. No pasó mucho tiempo antes de que el esper apareciera en su puerta. Do-yeon, visiblemente molesto, le preguntó a Oh-yul cuánto tiempo pensaba quedarse, a lo que Oh-yul respondió con una sonrisa enigmática: «Bueno, esta es mi casa». La audacia del esper hizo que Do-yeon lo acusara de tirano, que él no lo había criado así. Oh-yul, sin inmutarse, le replicó: «¿Quién crió a quién? No seas ridículo». La noche avanzó, y entre tragos y la incomodidad palpable, Ha-woo, al parecer nervioso por toda la situación, terminó quedándose dormido, apoyado cómodamente en el hombro de Oh-yul. Do-yeon, viendo a su amigo en esa posición, no pudo contener su furia. Con la voz baja pero cargada de resentimiento, le echó en cara a Oh-yul que le había dicho que no lo quería allí. Luego, golpeando una lata sobre la mesa, se giró hacia Oh-yul, quien seguía acariciando el cabello de Ha-woo, y le preguntó directamente: «¿Por qué un esper como vos está interesado en un civil? Si solo estás jugando con él, será mejor que pares», le advirtió Do-yeon, recordándole que los espers mueren sin guías y que Ha-woo no iba a poder tolerar algo así. La mirada de Oh-yul se volvió fría. Oh-yul solo lo miró, sin dar ninguna respuesta. La tensión en el ambiente era palpable, dejando a Do-yeon con más preguntas que respuestas sobre las verdaderas intenciones del esper. Do-yeon, sintiendo que no lo escuchaban, lo presionó: «¿Me has oído, verdad?». El esper, con los ojos brillando intensamente y una energía fría que lo rodeaba, solo pensó para sí mismo si realmente tenía alguna razón para prestarle atención. La temperatura en la habitación bajó de golpe. Justo en ese momento, Ha-woo, que seguía dormido acurrucado en el hombro de Oh-yul, se quejó del frío y se movió más cerca. La expresión de Oh-yul se suavizó al instante. Con una sonrisa, le dijo a Ha-woo que pronto haría calor, mientras la energía gélida desaparecía y lo abrazaba con más fuerza. Do-yeon solo pudo mirar, atónito por el cambio repentino de ambiente y la reacción de Oh-yul. Do-yeon, recuperándose del shock, volvió a intentar confrontarlo. «¿Vos vas en serio con él?». Oh-yul, sin voltear a verlo, le respondió que eso no era asunto suyo. Luego, su voz se tornó más oscura, advirtiéndole que solo lo dejaba vivir porque era amigo de Ha-woo, no porque tuviera algún valor por sí mismo. La habitación volvió a llenarse de una energía oscura y amenazante, los ojos de Oh-yul brillando con un color púrpura espacial. Do-yeon, asustado, le preguntó si había perdido la cabeza. Con una sonrisa escalofriante, Oh-yul le extendió la mano, como si fuera a tocarlo, y le dijo que ya conocía la respuesta: «Que lo pensara bien, sos el que no es normal». A la mañana siguiente, Ha-woo se despertó con una resaca tremenda y una confusión general. Para su sorpresa, el apartamento estaba impecable, algo que definitivamente no era obra de su amigo Do-hon. Pensando que el único con la decencia de limpiar era Oh-yul, se sintió un poco avergonzado por el desorden que había causado y se dio cuenta de que iba a tener que disculparse otra vez. Mientras se preparaba para ir a trabajar, su celular sonó. Era Do-hon, llamando temprano para saber si había llegado bien a casa y si algo había pasado la noche anterior. Ha-woo, ajeno a todo lo ocurrido, le dijo que había hablado un rato con Oh-yul y que no le parecía un mal tipo. Do-hon, visiblemente frustrado, le recordó sus advertencias sobre los espers y le reveló que habían tenido una conversación de hombre a hombre después de que él se durmiera. Pero Ha-woo, con su ingenuidad habitual, seguía convencido de que Oh-yul era una buena persona. Do-hon, sin más que decir, cortó la llamada, prometiendo escribirle después.
Hao, con su característica ingenuidad, sonreía a su teléfono. Esto significa que todo está bien, ¿verdad?, pensaba, convencido de que su relación con Oyul era algo normal, a pesar de la advertencia de Do-hon. Pero la burbuja de su optimismo se rompió con un mensaje de su amigo. Estaba en todas las noticias. Un tabloide sensacionalista había publicado una foto suya en brazos del Esper clase S, con un título que preguntaba: ¿quién es el hombre en brazos del Esper de clase S? Hao, un poco avergonzado, confirmó que era él, pero trató de restarle importancia, creyendo que era solo una exageración periodística. Do-hon, conocedor de la toxicidad de Internet, le advirtió que no leyera los comentarios. Hao, para evitar la tentación, borró la conversación al instante, sin saber que esto era solo el principio. Mientras Hao viajaba en el colectivo, el vagón se fue vaciando de forma misteriosa. De repente, estaba solo en un vehículo que parecía fantasmal. Confundido, revisó si era la última parada, pero no lo era. En ese momento, tropezó con alguien y al levantar la vista, se encontró con un hombre de cabello rojizo y ojos que brillaban con una intensidad inquietante. A pesar de la intimidante presencia del desconocido, Hao, con su amabilidad habitual, preguntó si estaba bien. El hombre, que parecía estar conteniendo una risa, le dijo que su capitán le había hablado de él. Con una sonrisa, admitió que no podía creer que Hao no le tuviera miedo y que tenía un aura única. Se presentó como Han Songwen, el vicecapitán del equipo 1, y le dijo que había sido enviado para protegerlo. Hao, aún desconcertado por su risa y la repentina aparición, le preguntó sobre la noticia y si su rostro no se suponía que debía estar borroso. También señaló, con cierta lógica, que la presencia de Songwen, un esper visiblemente poderoso, solo iba a atraer más atención. Songwen estuvo de acuerdo, soltando una carcajada. «Tenés razón», dijo Songwen mientras se sacaba el abrigo, «pero tengo que hacer lo que me dice mi jefe». Hao sintió un poco de lástima por él, asumiendo que el señor Oh debía ser un jefe complicado. Sin más preámbulos, Songwan se disculpó y en un movimiento rápido y sorpresivo, cubrió a Hao con su abrigo. «Ahora vámonos», exclamó, llevando a un Hao completamente perplejo. Cubierto por el abrigo de Songwen, Hao se sentía como un criminal en plena fuga. «¿Qué está pasando?», se preguntaba, temblando. ¿Todos los espers son así de atrevidos? La situación era tan extraña que le daban ganas de confesar un delito que ni siquiera había cometido. A los pocos minutos, ya en otro lugar, se dio cuenta de que Songwen tenía los ojos rojos, igual que Oyul. Una idea se le prendió. ¿Será que todos los espers con ojos rojos trabajan para la misma oficina? El pensamiento lo hizo temblar, sintiendo un escalofrío de que, tal vez, lo habían secuestrado. ¡Uf! ¡Qué cierre tan cubierto de misterio! Así como Seong-won cubrió a Hao con su abrigo, ustedes cubran el botón de suscribirse. Y no se olviden de comentar qué manhwa quieren que destapemos después. ¡Chao, cracks!